La célula parte 2. Citoplasma es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura o membrana nuclear. Por tanto, el citoplasma comprende todo el volumen de la célula salvo el núcleo. Está compuesto por el citosol, los orgánulos celulares y el citoesqueleto. También se le conoce con el nombre de matriz citoplasmática y su apariencia de una sustancia viscosa. Su función es la de albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citoplasma se encuentra en las células procariotas así como en las eucariotas y en él se encuentran varios nutrientes que lograron atravesar la membrana plasmática, llegando de esta forma a los orgánulos de la célula. El citoplasma de las células eucariotas está subdividido por una red de membranas retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, que sirven como superficie de trabajo para muchas de sus actividades bioquímicas. Veamos, aquí tenemos el dibujo de la célula, esta sería la membrana celular, hasta aquí sería la membrana nuclear y todo este espacio que se encuentra acá sería el citoplasma. Y todo lo que hay en medio, que es como una sustancia líquida, viscosa, ese sería el citosol. Ribosoma, grupúsculo celular que utiliza las instrucciones genéticas contenidas en el ARN para enlazar secuencias específicas de aminoácidos y formar así las proteínas. ¿Qué significa esto? Esta estructura que se ve acá es el ribosoma. Esta estructura que tenemos aquí es el ARN, que es una hebra que copia la secuencia que hay en el ADN y viene y se pega al ribosoma. El ribosoma lo que hace es agarrar aminoácidos, cada pepita de estas se llama aminoácidos y las une de acuerdo a la secuencia que aparece en el ARN. Las une, como cuando va pegando los aminoácidos, los va pegando, y al final todo esto, todo este hilo que ustedes ven acá, va formando una proteína. Eso quiere decir que los ribosomas ayudan a construir proteínas. Estos orgánulos se encuentran en todas las células y también dentro de dos estructuras celulares llamadas mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias tienen este tipo de orgánulos y los cloroplastos también. Bien. Casi todos flotan libremente en el citoplasma, pero muchos están enlazados a redes de túbulos envueltos en membranas que ocupan toda la masa celular y constituyen el denominado retículo endoplasmático. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Cada ribosoma consta de 4 moléculas o subunidades distintas de ácido ribonucleico. ARN es ácido ribonucleico, y numerosas proteínas. Vesículas de secreción. En biología, una vesícula es un orgánulo que forma un compartimento pequeño y cerrado, separado del citoplasma por una bicapa lipídica igual que la membrana celular. Almacenan, transportan o digieren productos o residuos celulares. Entonces aquí tenemos un dibujo pequeñito de una vesícula de secreción. Son esferas pequeñitas rodeadas por una membrana. Lo que hacen es esto, transportar o digerir productos o residuos celulares. El retículo endoplasmático. Tenemos dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y tenemos el retículo endoplasmático liso. En realidad es uno solo, pero se diferencian por lo siguiente. Dice, es rugoso porque tiene la presencia de numerosos ribosomas adheridos a su membrana mediante proteínas denominadas riboforinas. Tiene unos sáculos más redondeados cuyo interior se conoce como luz del retículo o lumen, donde caen las proteínas sintetizadas. Si tiene ribosomas, entonces hay fábrica de proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y participa en el metabolismo de lípidos, es decir, ayuda a construir lípidos. Por lo tanto, no sintetiza proteínas, pero sí lípidos. Los lípidos son grasas, recordemos eso, de la membrana plasmática, colesterol y derivados de este. Aquí tenemos en un dibujo un esquema, la célula, tenemos esta red de sacos aplanados que se observan acá, sería el retículo endoplasmático rugoso porque tiene ribosomas. Estos punticos que ustedes observan aquí serían los ribosomas. Y aquí hay otra red de sacos aplanados que no tiene ribosomas. Ese sería el retículo endoplasmático liso. Y el que tiene ribosomas, el rugoso. Citoesqueleto. Está constituido por proteínas de citoplasma que polimerizan estructuras filamentosas. Es decir, ¿qué hacen? Fabrican estructuras filamentosas. Es responsable de la forma de la célula
y del movimiento de la misma en su conjunto, además del movimiento de orgánulos en el citoplasma. Su palabra lo dice, citoesqueleto es como si se tratara del esqueleto de la célula, y aquí tenemos un esquema sencillo en el que se puede observar más o menos cómo podría ser. Aparato de Golgi es una extensión del retículo endoplasmático. Entonces, es parte de ese retículo endoplasmático, estando ubicado en la cercanía del núcleo. Siempre lo vamos a encontrar en esa posición. Está conformado por un conjunto de vesículas llenas de productos celulares, estrechamente unidas entre sí, cosa que le da la apariencia de canales con paredes sin gránulos que se intercomunican. Su función es la de intervenir en los procesos secretores de la célula y la de servir de almacenamiento temporal para las proteínas y otros compuestos sintetizados en el retículo endoplasmático. Entonces, empaqueta y organiza proteínas y fabrica carbohidratos. Esto es lo mismo que azúcares. Entonces aquí tenemos el dibujo de cómo sería más o menos la forma del aparato de Golgi. Tenemos aquí las vesículas, estas que están acá, y el lumen que se habló anteriormente. Recordemos que es una parte del retículo endoplasmático que se encuentra cerca del núcleo. Mitocondria. Son orgánulos granulares y filamentosos que se encuentran como flotando en el citoplasma de todas las células eucariotas. Aunque su distribución dentro de la célula es generalmente uniforme, existen numerosas excepciones. Además, pueden desplazarse de un lado a otro de la célula. Las mitocondrias son los orgánulos productores de energía. Está muy importante. La célula necesita energía para crecer y multiplicarse. Las mitocondrias aportan casi toda esta energía realizando las últimas etapas de la descomposición de las moléculas de los alimentos. Estoy subrayando y ahora para dar una explicación un poco más detallada. Estas etapas finales consisten en el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono por proceso llamado respiración. Por su similitud con la respiración pulmonar. Sin mitocondrias, los animales y hongos no serían capaces de utilizar oxígeno para extraer toda la energía de los alimentos y mantener con ella el crecimiento y la capacidad de reproducirse. Los organismos llamados anaerobios viven en medios sin oxígeno y todos ellos carecen de mitocondrias. Aquí hay varios puntos importantes. Entonces, veamos. En la mitocondria se produce la energía. La energía se produce por la descomposición de los alimentos. Para descomponer los alimentos se requiere oxígeno. Y a ese proceso se le llama respiración. Existen otros microorganismos que no utilizan oxígeno, entonces a ellos se les llama anaerobios. Y curiosamente no tienen mitocondrias. Eso quiere decir que todo el proceso de la respiración se lleva a cabo en las mitocondrias. Ese es el concepto verdadero de respiración. Cuando nosotros decimos que respiramos, en realidad lo que estamos haciendo es inhalando y exhalando. Tomamos oxígeno, los pulmones son un órgano encargado de transportar ese oxígeno a la sangre se encarga de llevar el oxígeno a las células recogen el oxígeno, lo llevan a las mitocondrias y las mitocondrias realizan el proceso de combustión de los alimentos, y a eso es a lo que nosotros llamamos respiración. Aquí tenemos un dibujo de una mitocondria, tenemos la membrana interior, la membrana exterior, a estos pliegues se le llama crestas, y también tenemos aquí lo que sería la matriz. Dentro de la mitocondria ocurre el proceso de la respiración. Vacuolas. Las vacuolas, como las vesículas, son sacos de membranas unidas. Sin embargo, las vacuolas son mucho más grandes que las vesículas. Entonces, hay un tipo de vacuola llamada alimenticia, la cual se forma en ciertos organismos alrededor de partículas de comida, que la célula toma por fagocitosis. Eso lo vamos a ver de pronto más adelante. Otro tipo de vacuola es la contráctil de los protozoarios, que funciona como una bomba para quitar el exceso de agua de la célula. Las células vegetales tienen grandes vacuolas centrales definidas por una membrana llamada tonoplasto. Aquí tenemos un dibujo de una vacuola de una célula vegetal. La membrana que estoy dibujando en rojo sería lo que llamamos tonoplasto. La vacuola vegetal tiene muchas funciones, incluyendo el almacenamiento de iones. Por ejemplo, potasio y cloro. Los iones son átomos que tienen cargas positivas y negativas. En este caso, el potasio casi siempre se presenta en forma positiva y el cloro se presenta casi siempre en forma negativa. Creo que siempre.
El almacenamiento de estos compuestos orgánicos, proteínas, y la apropiación de compuestos que son de mal sabor para los animales. Y las plantas utilizan esto precisamente para evitar que los animales que son herbívoros se las coman. También juegan un papel importante en el crecimiento de las plantas por su alargamiento cuando absorben agua. Lisosoma es un saco delimitado por una membrana que se encuentra en las células con núcleo, o sea, en las eucariotas, y contiene enzimas digestivas que degradan moléculas complejas. Eso quiere decir, hacen digestión. Los lisosomas abundan en las células encargadas de combatir enfermedades, como los leucocitos. Su función es el encargado de la digestión celular. Y aquí tenemos un esquema de un lisosoma. Tiene una membrana y por dentro está lleno de enzimas. Las enzimas son moléculas proteicas que se encargan de hacer la digestión.